El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Muchas veces nosotros hablamos acerca del comportamiento débil de las personas y lo hacemos con razón, ¿sí? En cada uno de nosotros está la raíz de pecado que Adán y Eva introdujeron en la creación y nos lleva constantemente a desobedecer a Dios y a caminar por caminos que no agradan al Señor. Nuestra batalla es justamente contra el pecado que está en nosotros. El Señor Jesús dice que el que hace pecado, esclavo es de pecado. De modo que cuando una persona comete un pecado, por pequeño que sea, se hace esclavo de ese pecado, ¿sí? Y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, hasta que se arrepiente delante del Señor. El Señor tiene misericordia, le perdona y le limpia, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a volver a pecar y el Señor va a volver a limpiarnos, porque la raíz de pecado está en nosotros, ¿sí? El apóstol Juan en sus cartas dice: el que diga que no ha cometido pecado miente y está pecando, ¿sí? Pero la vida en el Espíritu nos permite a nosotros vivir en santidad y caer en pecado, no diariamente, sino de tanto en tanto, porque la vida en el Espíritu, el Espíritu Santo nos va llevando, nos va conduciendo por el camino correcto, por el camino que debemos andar cuando nos dejamos llevar por Él, ¿verdad? Pero no todo en la palabra del Señor tiene que ver con la poca disposición del hombre a buscar al Señor. Hay otros casos donde es todo lo contrario. Y justamente uno de esos casos es el que vamos a leer el día de hoy. La reina de Saba es una reina que, ante el haber oído la sabiduría de Salomón, ella vino con camellos y animales, llena de regalos para conocer a Salomón y para escuchar la sabiduría de él, ¿sí? Sería más o menos lo que hoy es Yemen. Ese sería el lugar de la reina de Saba, que se trasladó hasta Jerusalén para conocer a Salomón. Y decimos esto porque el Señor Jesús utiliza este pasaje para mencionar justamente la voluntad de esta mujer de conocer a Salomón y de conocer al Dios de Salomón. Entonces, justamente por eso es que estamos tomando y meditando sobre esta situación. Dice: oyendo la reina de Saba, versículo 1 del capítulo 9 de Segunda de Crónicas, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que su corazón tenía. Pero Salomón le respondió todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, y las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, su maestresala, y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y vino al rey diciendo: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurado tus hombres y dichosos los siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre tu trono,
como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por esto te ha puesto por rey sobre ellos, para que haga juicio y justicia. Vemos aquí una mujer que, habiendo escuchado lo que pasaba con la vida de Salomón, que era la persona más sabia que había en la tierra por aquel momento, esta mujer dejó todo para venirse, ¿no?, y exponerse, porque el camino hacia Jerusalén era un camino peligroso, estaba lleno de maleantes, y tomando en cuenta de que ella llevaba oro, llevaba cosas valiosas, seguramente que con ella iba un ejército, pero aún así esto era peligroso y era exponer su vida siendo ella una reina. Pero esta mujer tenía hambre de conocer de la sabiduría de Salomón. Y cuando conoce a Salomón, cuando escucha a Salomón, encuentra que la razón de la sabiduría de Salomón era Dios. Que no era una persona sabia porque en su mente se había desarrollado, o como dicen ahora, que tiene una capacidad grande para poder entender las cosas, un consciente intelectual muy alto. No, el Señor era la sabiduría en Salomón, el Señor era el que obraba en la vida de Salomón. Realmente esto era así, y esta mujer no solamente fue satisfecha de sus preguntas y de sus dudas, sino que además esta mujer se encontró con el Señor, tuvo un encuentro con el Dios. Por eso ella termina bendiciendo al Dios de Israel, termina bendiciendo, si no, de otra manera ella estaría hablando de la grandeza y la sabiduría de Salomón como alguien excelso, como alguien diferente en toda la tierra, pero esta mujer reconoce que es Dios la fuente de la sabiduría de Salomón. Y nosotros justamente, ¿no?, en este tiempo que hay tanto comportamiento negativo, donde la gente peca con tanta libertad, no le importa nada, trata de acallar su conciencia con montones de situaciones. En el medio de todas esas personas hay gente que tiene hambre de Dios. Hay gente que busca al Señor. En el libro de Ruth tenemos el caso justamente. El libro de Ruth se narra en uno de los peores momentos de la historia de Israel. El pecado en Israel había avanzado a niveles sorprendentes. Sin embargo, en medio de esa situación había un hombre llamado Booz, que era recto y era santo y era una persona consagrada al Señor. Y Ruth era una moabita, era una extranjera que termina convirtiéndose al Señor, y la historia nos narra que ellos terminan casándose y siendo los parientes de David. Ellos engendraron a su hijo y ese engendró al papá de David, y luego vino David para ser el rey de Israel. En medio de todas las situaciones caóticas, en medio de todas las crisis, en medio de todos los problemas, siempre hay gente que quiere buscar al Señor. Siempre hay gente que quiere buscar al Señor. Siempre hay gente que quiere y tiene hambre del Señor. Yo recuerdo una joven que por una cuestión de enfermedad partió con el Señor. Esta joven era una joven que no le interesaba absolutamente nada, pero se encontró con un creyente, y este creyente, en vez de predicarle del amor del Señor como habitualmente hacemos, o predicarle de milagros como habitualmente hacemos, este joven le predicó del Apocalipsis, de que se iba a destruir la tierra y que Dios iba a hacer todo un cielo nuevo, una tierra nueva. Y esta joven quedó impactada con ese mensaje. En vez de generar un efecto contrario, no, le agarró un hambre de conocer a Dios y de salvarse. Así que vino a la iglesia y entregó su corazón a Cristo, y ella, todo el tiempo que vivió, ella vivió consagrada al Señor. Y yo pude hablar con ella esa vez que vino la primera vez a la iglesia. En aquel tiempo éramos poquitos, así que cuando alguien venía nuevo, inmediatamente hablaba conmigo, no había problema en esto. Ahora somos muchos más y eso es un poquito más difícil.
pero en aquel tiempo no era así. Y yo pude hablar con ella y quedé asombrado, y siempre lo recuerdo, cómo esta chica se le presentó un mensaje catastrófico y sin embargo vino dispuesta a entregar su corazón a Cristo, decidida a entregar su corazón a Cristo. No todas las personas aman el pecado. No todas las personas les gusta pecar. No todas las personas que buscan el exceso y buscan lo que este mundo vano ofrece. Hay gente que está en medio entre nosotros, que justamente lo que quiere es conocer a Dios. Es conocer a Dios, está dispuesto a cualquier cosa por vivir una vida de relación con el Señor. Y esa gente es la gente por la cual estamos orando para que venga, ¿sí? Y cada uno de los que estamos viendo este video, tenemos que orar por esa gente, que esa gente encuentre el camino para encontrarse con Salomón y con el Dios de Salomón. ¿Sí? Para que pueda realmente darle su corazón a Cristo y que su vida sea totalmente transformada. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos. Oramos por todas aquellas personas que tienen hambre de ti, Señor, que no te conocen, que no van a ninguna iglesia, que no han escuchado quizás el mensaje de tu palabra, pero que están dispuestos a conocerte, Señor, y a caminar contigo todos los días de su vida. Como dice el Salmo, Señor, al pueblo no nacido aún. Señor, bendice, Dios, ahora esas vidas en el nombre de Jesús. Todo aquel que tenga hambre de ti, reciba, Señor, de tu presencia y la guía para acercarse a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.